Vamos a hablar de un tema de interés fundamental, de interés histórico, de interés económico, de interés político, de interés hasta geopolítico, que es el tema del galeón San José, que finalmente se confirmó definitivamente que fue encontrado a 600 metros de profundidad cerca a Cartagena, ese galeón que venía cargado con muchísimas toneladas de oro y plata, la mayoría de ellas provenientes de la expoliación de la colonia en el Perú, y que pertenece a Colombia, porque está en la zona de influencia y de determinación de soberanía de las 12 millas, cuando menos, del gobierno nacional. Total, para hablar de ese tema hemos invitado a un experto en la materia. Se trata de don Gonzalo Castellanos. Gonzalo, ¿cómo le va? Encantado. Asesor de políticas y proyectos culturales en varios países de América Latina, le escribe en el periódico El Tiempo. Usted es abogado, ¿no? Era abogado. Organización territorial estudió, bueno, en fin, es una persona que se ha ocupado del tema, autor de libros y tal. Gonzalo, un poco vamos a tener tiempo de profundizar en esto para que la gente entienda. El proceso de la búsqueda del galeón San José viene de tiempo atrás, yo diría que como de 2 décadas, si más no estoy. Allí estuvo una empresa gringa que se llama la Sea Search Armada, estaba el gobierno nacional. ¿En qué condiciones se dio ese proceso que desemboca y cómo fue, si usted lo conoce, porque están llenos de secretos en ese sentido, el hallazgo, ese procesito de esos tiempos? Sí, yo creo que ante todo hay que decir que esta es una maravillosa noticia. Claro, es una maravillosa noticia para el país, es una maravillosa noticia para la comunidad arqueológica, es una maravillosa noticia para la comunidad cultural, para el mundo, para los colombianos, para la sociedad colombiana. Encontrar este tipo o hacer este tipo de hallazgos de galeones, de pecios, de embarcaciones, de naves hundidas durante la época de la conquista y la colonia es un hecho importantísimo para la humanidad, tiene un carácter científico supremamente destacado y supremamente complejo, que implica altas inversiones, altos costos, altísimos riesgos. Los galeones hundidos a 600 metros o más abajo no están puestos como las arepas que Antonio mostraba ahora, están enterrados en el lecho marino, se mueven, están enterrados en el lecho marino, se mueven entre miles de millas, montones de millas náuticas. Explorar mediante técnicas arqueológicas y hacer un rescate de estos, primero una prospección, una investigación y luego un rescate, implica tanto como examinar la cabeza de un alfiler. Sí. Y eso es un contexto arqueológico que va a dar una información que no se puede perder, y eso es lo más importante. Sí. Digamos que hay 3 asuntos que empiezan un poco a volver compleja esta buena noticia. Sí. Yo creo que son, en primer término, la Sea Search Armada y su reclamación y las aspiraciones. ¿Qué había hecho la Sea Search Armada? ¿Había buscado el galeón? La Sea Search Armada no había hecho nada, realmente no ha hecho absolutamente nada. En el año 1984 se hizo en Colombia. Son 30 años. No ha hecho nada. Recuerden que hay hombres, como decía Wilde, que conocen el precio de todo y el valor de nada. Y la Sea Search Armada realmente esta es una gran maravilla cultural que tiene valor, que tiene todos los valores, pero no tiene precio, independientemente de que tenga una representatividad económica que puede llegar a tenerla. En el año 1984, hacia el año 1984, cuando era ministro de Minas Álvaro Leiva Durán, se hizo una legislación bastante anodina, bastante amañada, que permitía que las firmas que dijeran que tenían un interés y que tenían un conocimiento más o menos aproximado de las coordenadas náuticas en donde se encuentran los galeones, se les podía dar una licencia. Así se le dio una licencia a una firma norteamericana que era la Glocamorra, que después se vuelve la Sea Search Armada, que fue una licencia de exploración. La Sea Search Armada nunca, no hay ningún documento que confirme que la Sea Search Armada dio unas coordenadas siquiera aproximadas de dónde estaba el galeón. Vino y exploró. Hizo unas exploraciones, unas aproximaciones, unas prospecciones, pero no dio nunca unas coordenadas de dónde estaba San José. Porque la prueba es que... O sea, no ayudó a nada. Eso es año 1984 y lo hizo, insisto, y eso es importante saberlo, al amparo de una legislación anodina, una legislación... Por decirlo menos. Sí. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Sí. Viene la Constitución del 91, digamos, basándose en cosas que ya habían sucedido y que ya se habían conceptualizado. Dice, el patrimonio cultural es de la nación, el patrimonio arqueológico
arqueológico fundamentalmente, y tenemos que entender que el galeón y los pecios y los diferentes patrimonios subacuáticos son fundamentalmente un patrimonio arqueológico. La Constitución dice eso es de la nación, inalienable, imprescriptible e inembargable. Durante esos 6 años o 7 años la Research Armada pues no hizo nada, el país no hizo nada, no se avanzó en la prospección, no se avanzó en el rescate, no se avanzó absolutamente nada. ¿Qué queda de ahí? ¿Qué queda de ahí? La investigación no avanzó absolutamente nada, pero a Colombia le queda una demanda por un monto cercano a los 17.000 millones de dólares. ¿Demanda que le puso quién? La Research Armada. Esa demanda la puso la Research Armada, pasó por los tribunales en Colombia, llegó a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia dice, esa firma tiene un derecho por la expectativa de exploración que tenía, no por haber encontrado nada, ni por haber dado coordenadas, ni por haber hallado nada, sino por la expectativa que el Estado colombiano no le cumplió, tiene un derecho a que sobre lo que no es patrimonio, sobre lo que no sea patrimonio cultural o no sea patrimonio arqueológico, tema bastante difuso y bastante complejo que ahorita podemos ver, sobre lo que no sea patrimonio, ustedes tienen derecho a una remuneración del 50%. Es decir, si hay cosas que no son patrimonio y valen tanto, tienen el 50%. Una vaina, digo, una cosa clave ahí es, ok, las piezas precolombinas del maravilloso arte de nuestros pueblos son patrimonio. Si las fundieron los bárbaros y las convirtieron en lingotes de oro y plata, ¿eso qué quiere decir? No, yo creo que la premisa, digamos, lo fundamental de todo esto es todo lo que se halla ahí, todo lo que se encuentre es patrimonio. Claro. Por sean antonomasia, lingotes, sean vasijas. Absolutamente, tenga o no tenga elaboración humana, lo que haya ahí es un patrimonio cultural, es un patrimonio arqueológico, corresponde a una memoria, corresponde a un momento de la historia, corresponde a la historia precolombina, se analiza mediante técnicas arqueológicas y eso significa que es un patrimonio. Ahora, a partir de eso, ahorita vemos cómo se llega ya, es posible definir que algunas cosas a partir de otro contexto que se hizo luego, que algunas cosas no lo sean. Pero para volver a lo de la Research Armada y cerrarlo de la Research Armada, que creo que eso ha generado mucha confusión, la Corte Suprema de Justicia termina también en unos fallos realmente lamentables. O sea, lo que ocurrió en ese proceso que tuvo 3 instancias y demás fue lamentable como análisis de Estado, como defensa de Estado, fue lamentable. Y la Research Armada quedó con ese derecho, que es un derecho, digamos, hipotético, es un derecho difuso. Lo que no sea patrimonio, usted tendría derecho, por esa expectativa que tenía, que le remuneren con el 50%. No es que le vayan a dar las piezas, eso es claro, no es que se le vayan a entregar ni monedas, ni lingotes, ni objetos de rituales precolombinos, ni mucho menos, sino que tasando eso se podría decir usted tiene derecho al 50%. Ahora, esos fallos que le dieron derecho a la Research Armada fueron cuestionados fuertemente, inclusive hubo un momento en donde el Tribunal de Cundinamarca, a través de una acción popular, dijo esos fallos son inviables porque el patrimonio cultural es de la nación. ¿Qué sucedió después de un fallo muy inteligente de un magistrado que se llamaba, o se llama Hugo Bastidas? El Consejo de Estado decidió de un momento a otro decir que eso era nulo y dejó nuevamente en vida esos otros fallos que, insisto, le dan ese derecho a la Research Armada. Como no se le pagó, la Research Armada se fue a una corte en la Florida, Estados Unidos, y demandó a Colombia por 17.000 millones de dólares. Tanto así como si usted va hoy a una cafetería en Miami, no paga el café que se está tomando y lo demandan en Miami. Lo demandan en Colombia, perdón. Usted viene a Colombia y lo demandan en Colombia. Una cosa que no tenía ninguna. 85 veces el precio del café. El precio del café, sí, pero en donde no hay ninguna jurisdicción, no hay ninguna posibilidad. Por supuesto, eso se cayó. Sí. Eran anzuelos tirados por la Research Armada. Eso para cerrar lo de la Research Armada. Bueno, entonces, ese es el contexto y tal. Pasaron décadas. Y de repente Santos viene con la noticia de que encontraron el galeón y nadie pone en duda que ese es el galeón, que tiene lo que contiene. Se habla de 10.000 millones de dólares en plata bruta, sin contar pues lo que usted ha mencionado, que es fundamental, que es la parte patrimonial, cultural y el concepto de soberanía que hay subyacente allí. Y uno se pregunta, me imagino que usted tampoco tiene la respuesta, pero sí la puede comentar. Yo no veo al submarino Pijao de la ARC Pijao de la Armada de Colombia yéndose a 600 metros de profundidad para asegurar que ese es el galeón. ¿Con quién está aliado el gobierno colombiano? ¿Quién le encontró? ¿Y cómo fue eso? ¿Qué se sabe o qué no se sabe? ¿Y qué oscuridad hay ahí? No, yo creo que, insisto en la buena noticia. Creo que esa búsqueda, que ha sido una búsqueda que lleva más de 30 años de intenciones,
ha llegado un buen resultado. El gobierno ha anunciado que se encontró el galeón. Sí. Realmente No dice ni con quién ni cómo. los expertos han ido y ya lo han visto, ya hay algunas fotografías y ya se sabe que hay unas piezas y ya se han identificado. Como digo, es una identificación arqueológica y científica supremamente compleja. ¿Es posible confiar en que la Armada Nacional efectivamente haya hecho el hallazgo? ¿Es posible confiar en que con el apoyo de expertos internacionales, yo creo que en esto tiene que haber... Hay un socio, aquí hay científicos. No, ese es otro asunto. Yo creo que en este momento todavía no hay un socio. De esto, digamos, el gobierno ha tenido... Para el rescate necesariamente, ¿no? El gobierno nacional ha tenido una reserva que es necesaria. Sí. La verdad es que frente a tantas difusas historias, demandas y cosas, hay que tener una cierta reserva y una cierta prudencia. El gobierno lo que ha dicho es, la Armada Nacional encontró el galeón, ahora hay que entrar en una tarea, eso se llama el hallazgo, eso es simplemente un hallazgo, ahora hay que entrar en una tarea de prospección, que es ir a ver realmente qué hay, y luego habrá que hacer una tarea de rescate. En el rescate se podrá determinar si ese pecio, si ese galeón, si esos restos del galeón se sacan, si el cargamento se saca. Seguramente será lo que pase, Gonzalo, pero inclusive se podría dejar in situ. Pero por ejemplo, en términos contractuales, el gobierno colombiano lo ha dicho y lo reiteró Santos ayer, eso no hay tutía, eso es de la nación. Eso es de la nación. Ni siquiera del Estado, la nación somos nosotros. El gobierno colombiano podría en un momento dado, ya en el propósito del rescate de la especie náufraga, contratar una firma que tenga los elementos y los robots para sacarle y punto, y pagarle por ese trabajo. ¿Qué sigue ahora? El gobierno colombiano, y para eso configuró, digamos, un contexto legislativo que se hizo hace 2 años y del que podemos hablar ahora. El gobierno colombiano ahora seguramente abrirá un proceso licitatorio, esto tiene que ser una cosa transparente, abierta, pública, en el que se invite a firmas expertas a que se asocien con el gobierno. Por una cifra X, la investigación arqueológica, la investigación subacuática demanda unos costos enormes que el Estado mismo no tiene con qué sufragar. O sea, puede costar más que hacer las vías de doble calzada o las carreteras. No vaya a meter a Germán Vargas en esa... Ojalá no esté. Ojalá a Germán Vargas, que es capaz de bucear. Por favor, que no esté. Ana María. No, por favor, que no esté. Aunque, ojo, sí participó en un determinado momento de este tipo de discusiones, pero ojalá no vaya a estar ahí. Yo creo que el gobierno lo que va a hacer ahora es invitar a firmas para ver cómo se va a rescatar, se va a prospectar y se va a rescatar ese patrimonio. ¿Cuál es el rol de España a todas estas? ¿Nos demandó, nos va a demandar, quiere un pedacito? ¿Quiere el 50%? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? Con España hay que pensar de lo de España, de lo que está sucediendo y los anuncios que se han hecho ahora con España. Yo creo que hay que pensar primero en la inteligencia o creer en la inteligencia diplomática de España y en la conciencia histórica y en la razonabilidad histórica de España. Resulta que ellos no han hecho hasta ahora ningún reclamo, ninguna reclamación concreta, sino que han tenido un tono que es absolutamente desobligante, que es decirle a Colombia que Colombia está en la obligación de informarle y el tono ha sido un tono muy duro que causa, por supuesto, mucha molestia. ¿Qué sucede? De un 50%. No han llegado a hablar como Estado, digamos, no lo han hablado. Pero bueno. ¿Qué sucede? España no tiene, eso hay que hacer una claridad, ¿Colombia tiene algún riesgo frente a España de que España venga a reclamar y pueda ganar? Yo creo que no. España es suscriptora de la Convención de la UNESCO sobre la protección de patrimonio cultural subacuático, que implica que cuando se hace este tipo de hallazgos, los estados ribereños o los estados que manifiesten un interés histórico verificable pueden hablar, no para discutir la propiedad, sino para ver cómo se va a hacer la gestión de la recuperación de ese determinado patrimonio subacuático. España es suscriptora de la Convención, que se firmó en la UNESCO hace algunos años. Es suscriptora de la Convención sobre el Derecho del Mar, que también implica el ejercicio de la soberanía sobre ciertos mares territoriales. Colombia no. Colombia no es suscriptora de la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Subacuático y no la suscribió por una sola razón, porque la Convención de Patrimonio Cultural Sumergido o Subacuático remite a las convenciones a la Convención de Derecho del Mar, que es la que traza las fronteras marinas y los espacios donde los estados ejercen soberanía. Colombia no la suscribió. La Convención de la UNESCO remite a la Convención de Derecho del Mar. Luego Colombia dijo, yo no puedo suscribir una cosa en la que voy a quedar sujeto. No tiene ninguna obligación. No tiene ninguna obligación. Eso no quiere decir que el patrimonio no esté protegido como un patrimonio inalienable, imprescriptible, inembargable de la nación. Ustedes lo han dicho, no es ni siquiera del Estado, no es de una entidad pública, es de la nación, es de todos los colombianos, de la memoria, de la cultura de los colombianos y del mundo. Esto, digamos, esto como pertenencia material es de Colombia, como soberanía es de Colombia, pero como conocimiento, como disfrutes de la humanidad, eso es lo que significa ser un patrimonio. Gonzalo, de la humanidad. En el correveidile de las redes sociales y tal, y de la opinión
cotidiana y fresca y de repente no tan enterada de la gente. Hay no poca gente que dice, hacen una composición del lugar, ¿cierto? Dicen, bueno, todo eso era robado. Primero, ¿no es cierto? Eso es un concepto clarísimo. Todo eso era robado, estábamos en un régimen colonial, opresivo, tiránico, monárquico, despótico, todo eso fue robado. Hubo un holocausto de 6 millones o más de indígenas asesinados, por eso, para quitarles eso. Entonces eso que está abajo, que es robado, los españoles pretenderían, aquí estamos en el campo de la ética popular simple, robarse lo que ya se habían robado. Claro. Si España hace una reclamación, lo cual sería un acto de indignidad histórica absoluta, Tremendo, sí. equivaldría a eso. Yo creo que en esto España, insisto, no ha hecho una reclamación, hay que tener eso en cuenta. España ha tenido un tono desobligante en pedir informaciones. Sí. Pero qué bueno esperar que España lo que esté buscando, como la comunidad internacional, es en qué podemos ayudar, en qué podemos participar, en qué podemos apoyar en la financiación y esto y aquello, pero no para reclamar objetos, ni bienes, ni materialidades, ni tesoros en el concepto ese terrible de los tesoros. Ahora, si España llegara a hacer eso, que insisto, no tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista internacional, no la tiene. Si hiciera eso, ese acto de indignidad histórica significaría abrir el absurdo del debate de la historia, un absurdo que es, bueno, si usted reclama el galeón como suyo porque es un buque que tiene una bandera y eso se protege internacionalmente por la bandera del buque de guerra, entonces también puede venir por las espadas que dejaron y puede venir por lo que hay en el Museo de la Inquisición y también puede venir por el idioma. O puede por venir las tierras que la Revolución de 1819... Puede venir por el castellano o por la religión, bueno, eso sí, ojalá se lo llevaran. O que se lleven a los indígenas para España para que los pongan a trabajar allá. Pero entonces nosotros qué diríamos, nosotros qué diríamos en esa historia de expolio, en esa historia de dolor, diríamos, bueno, ustedes nos responden y nos van a indemnizar por un etnocidio, por un genocidio, el más grande que ha conocido la humanidad, que fue un genocidio que dejó varias decenas de millones de muertos en América Latina. Entonces, ustedes responden por el etnocidio, ustedes responden por la destrucción, ustedes responden por el expolio histórico, pero eso sería, digamos, la historia tiene cláusulas de cierre, si así fuera, si la memoria y la historia se siguieran construyendo de esa manera, no cerraríamos nunca. Entonces volvemos atrás y se vuelve una discusión del absurdo. España ha tenido una cosa que ha mantenido, y ojo con esto, Estados Unidos le reconoció a España en unas cortes de la Florida derechos sobre 2 fragatas y derechos basados en el concepto de la defensa de la bandera del buque de guerra. Estos son galeones que son en general buques de guerras, también de transportes de mercancías coloniales y de esclavos y todo demás, pero sobre todo barcos de guerra. ¿Por qué hace eso Estados Unidos en una corte en la Florida o en unas cortes en los Estados Unidos? Porque obviamente alrededor del mundo hay más de 1 millón de naufragios de todas las épocas, muchos de los cuales son barcos de guerra de los Estados Unidos. Entonces, en eso se basa España, en ese reconocimiento bilateral, no internacional, sino bilateral que le dio Estados Unidos. En este delirio europeo, ¿no será que le cabe algún derecho al Reino Unido por ser propietario del barco pirata que hundió al galeón San José? Claro, podrían reclamarlo, podrían. Y también los esclavos negros que traía España, también habría una reclamación. Gonzalo, hay una cosa precisa. Edith Fernández, hola Edith, pide que le preguntemos sobre la ley 1675 del 2013. De patrimonio sumergido. ¿Qué importancia tiene esa ley? Esa ley es el contexto actual legislativo o normativo en Colombia unido a la constitución política que dice que ese patrimonio es inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Qué pasa? Les contaba de la legislación que se hizo en el año 84 cuando la Research Armada basada en eso, en esa cosa anodina, de alguna manera ha pretendido lucrarse. Luego de eso la cosa quedó parada, vino la ley de cultura, que la ley de cultura era clarísima, inclusive hubo fallos de la Corte Constitucional que dijeron eso es imprescriptible, inalienable, inembargable, le pertenece a la nación, es patrimonio arqueológico, es patrimonio subacuático. Se intentaron unos proyectos de ley que son, digamos, en una medida razonable, buscan ver un mecanismo económico para financiar esto que tiene un altísimo costo. El Estado colombiano seguramente no tiene ninguna capacidad suficiente de financiar solo este rescate. La ley 1675, que es una ley que se hizo hace 2 años, yo no he sido amigo de esa ley en algún sentido, hoy entiendo más la lógica económica. Muy brevemente. Esa ley lo que dice es que
todo es patrimonio subacuático y arqueológico, luego no se puede disponer ni repartir. Perfecto. Lo que no sea patrimonio a través de un consejo, que es el Consejo Nacional de Patrimonio, conformado por expertos, Claro que sí. arqueólogos, historiadores, lo que se determine que no es patrimonio, se puede disponer hasta del 50% para volvemos al remunerar mismo tema del a los principio. rescatistas. Pero es lo que no sea patrimonio. Pero esa determinación de que no es patrimonio es la determinación más compleja. Es la A determinación ver, más compleja. haciendo un poco de fantasmagoría del futuro, porque el futuro también está lleno de fantasmas, no solamente el pasado, ¿no es cierto? ¿Usted cree, muy brevemente, Gonzalo, se nos acabó el programa, que terminaremos rescatando para nuestra memoria y para nuestras arcas lo que hay en el Galeón San José? Es decir, que las determinaciones del gobierno van por buen camino. Yo espero que la cima no sea el punto más próximo al precipicio, o sea, que esos augurios, esos malos augurios no se cumplan y que realmente para la memoria de este país, para reconstruir esa memoria que está tan cargada de dolor, podamos encontrar el galeón, podamos disfrutar de él y que si hay una explotación económica, esa explotación económica realmente se revierta a las comunidades en Cartagena, se revierta a la inversión social en un país cuyo principal problema Y no es justamente- tener un índice de pobreza superior al 30%. Y no justamente a la guerra, que fue lo que Y ocasionó no el justamente a la hundimiento guerra. del Galeón San José. Así es. Mire, hay un comentario muy divertido, perdóneme que se me cerró esta mañana. Lola Salcedo. Ajá, vieja Lola, periodista en Barranquilla, dice lo siguiente a título de corolario de esta historia. A España le pertenece el mascarón de proa, la carga es nuestra y que no jodan los chapetones. Eso dice Lola Salcedo. Ahí está. Bueno, Gonzalo, mil gracias. A Yo creo ustedes. que Ha sido rápidamente un- hicimos una claridad sobre este tema. Pues ahí sí, evidentemente es un hallazgo cultural importantísimo, es un hallazgo de la cultura intrínseca de nuestros procesos históricos y de ese proceso espantoso que fue la conquista y la colonia. Y bueno, dicen otros televidentes, que les devuelvan a los ingleses la bala que hizo hundir ese Ahí Galeón está. San José.